hace un psicólogo industrial organizacional o las funciones que tiene el psicólogo industrial organizacional, poder decir primero que la psicología debe de ser relevante, debe ser útil y debe basarse en método científico. ¿Por qué la psicología, si queremos verlo de manera general, por qué tendrá que ser relevante, por qué tendrá que ser útil y por qué la psicología debe basarse en el método científico? ¿Por qué creen ustedes que tiene que ser relevante? Para poder hallar un problema y buscarle una solución. Para poder... Ajá. ¿Quién me habló? Perdonen. Valesca Donado. Valesca. Gracias, Valesca. Valesca Azucena, ¿va? Jacqueline Valesca. Ah, perdón, es que es el primer nombre que... No tenga pena, Lick. Jacqueline Valesca. Gracias, Jacqueline. ¿Alguien más? ¿Por qué la psicología industrial organizacional tiene que ser relevante? Para estudiar problemas actuales. Para estudiar problemas actuales, muy bien. ¿Quién habló por ahí? Karen Pamela. Karen Pamela. Trabajando con personas. Porque trabajamos con personas, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién me habló ahí? Madre, miren, perdonen que esté preguntando, pero ya les digo, esta computadora no es mía y no le he encontrado cómo puedo ver los nombres y ver la presentación a la vez. Cuando hablamos de que la psicología industrial organizacional debe ser relevante es porque la psicología industrial organizacional tiene que estar al día en los cambios tecnológicos, al día en lo que es tecnología, ¿sí? Dar problemas actuales. La forma, por ejemplo, de hacer un reclutamiento de personal de hace 20 años no es la misma forma que utilizamos el día de hoy. Hace 20 años las personas tenían que llegar por fuerza al lugar para poder solicitar un trabajo. Las personas tal vez posiblemente venían desde Petén y tenían que viajar 24 horas del día para poder acceder a una entrevista laboral, mientras que hoy por hoy esas entrevistas laborales se pueden hacer a través de la web, ¿verdad? Tenemos nuestro sitio web y a través de eso nosotros podemos hacer procesos de atracción y selección de personal sin necesidad que la gente tenga que viajar 24 horas del día, 8 horas, 12 horas, ¿sí? Dice equilibrar el trabajo con aspectos no laborales. Decíamos también en la clase pasada que la psicología industrial organizacional se encarga de poder crear un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal del empleado, ¿verdad? Que no se vea inmerso solamente en lo que es trabajo, sino que también darle una calidad de vida dentro del trabajo, poderle tener programas de recreación, programas de salud y bienestar dentro de la organización. Bien, se destaca el trabajo de la psicología industrial organizacional por ser un trabajo en equipo, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, me lo hacen ver. Debe de ser útil, dice poner en acción teorías y hallazgos de investigación, pensar en forma de poner en práctica la investigación. Todo trabajo que se realiza en el área de recursos humanos debe de estar fundamentado por la investigación. Por ejemplo, si yo quiero hacer un programa para mejorar el clima laboral dentro de la organización, yo antes de hacer mi programa tengo que hacer una investigación de cómo está ese clima laboral en el trabajo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a hacer un instrumento. Si tengo la posibilidad dentro de la empresa, de que la empresa tiene dinero, tiene el presupuesto para que yo pueda comprar la prueba, compro y la aplico, ¿sí? Si la empresa no tiene la posibilidad de poder adquirir las pruebas ya hechas, entonces vengo yo como psicólogo industrial organizacional, realizo ese instrumento, esa prueba psicométrica, si lo queremos ver así, realizo mi test, lo paso a los empleados de la empresa y de ahí yo puedo obtener los resultados de cómo está el clima laboral. Partiendo de mis resultados, yo ya puedo venir y poner en práctica algún programa, alguna capacitación que me permita mejorar el clima laboral dentro de la organización. Entonces, por eso tiene que ser relevante, tiene que ser útil y tiene que basarse en el método científico, ¿sí?
Observar de forma sistemática, comprobar las hipótesis, usar una conexión lógica entre datos e interpretación de los resultados de investigación y práctica. Eso sería lo que es hoy en la actualidad el desarrollo de la psicología industrial organizacional. ¿En dónde creen ustedes que pueden desarrollar su profesión los psicólogos industriales organizacionales? En empresas grandes, considero, donde hayan varios trabajadores. En el área de recursos humanos. Recursos humanos, En las universidades. en el área de reclutamiento de personal. Ajá, muy bien. Público y privado. Sector público y privado, puede ser, como decían sus compañeras, en empresas multinacionales. Hay psicólogos industriales que trabajan en empresas multinacionales, que han ido adquiriendo experiencia y trabajan en empresas multinacionales, en empresas nacionales. Incluso en la presentación, pues ustedes también tienen que pueden desarrollarse en el campo educativo. Pues han visto, ¿verdad? Ustedes tienen bastantes psicólogos que son sus catedráticos, y aparte de estar, por ejemplo, en las universidades, pueden desarrollarse en universidades o preparatorias, tanto en área académica como en el área administrativa de la universidad. Puede ser gerenciando el departamento de recursos humanos de una universidad, ¿sí? También podemos ver en firmas de consultoría. ¿Qué es una firma de consultoría, chicos? ¿Qué es una firma de consultoría? Las empresas de reclutamiento, ¿no? Eso es un outsourcing, le llamamos nosotros a esos servicios. Pero sí puede ser... Tal vez podría ser de abogados, ¿cómo se llaman? Los consorcios o algo así de abogados. De abogados. Es decir que pareciera como un bufete de abogados, pero estamos hablando nosotros que una consultoría es cuando yo como psicólogo industrial trabajo por mi propia cuenta, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo voy a trabajar de manera individual y le voy a dar mis servicios a una organización. Esos servicios pueden ser, por ejemplo, imaginémonos que la universidad me está contratando a mí para que yo le haga un estudio de satisfacción laboral, ¿sí? Entonces yo le ofrezco mis servicios, realizo yo todo el proceso para ver el estudio de satisfacción laboral dentro de la universidad, le doy los resultados a la universidad, y aparte de darle los resultados, le doy propuestas de programas que la universidad podría llevar a cabo, ¿sí? Eso sería una consultoría. Yo trabajo por mi propia cuenta, o bien puedo tener una empresa que dé ese servicio a otra organización. Pueden ser asesorías, por ejemplo, en clima organizacional. Aquí dice Maribel, servicio profesional donde se puede asesorar a personas, a otras empresas o a grupos de empresas o países o a organizaciones en general. Eso es una consultoría. Yo voy a dar mis servicios dando orientación de qué se debe de hacer para solucionar los problemas que pueda tener la organización, ¿sí? También podemos tener lo que es el trabajo en el sector público o sector privado. El psicólogo industrial organizacional puede trabajar bajo los parámetros que le puede establecer el sector público o bien el sector privado, dependiendo de los requisitos que se pidan en cada uno de los puestos. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No. Licenciada, en esas firmas de consultoría podría entrar, por ejemplo, una persona que trabaja siendo un orientador vocacional en una universidad o en alguna otra institución. Generalmente, si nosotros hablamos de un orientador vocacional, pensaría yo que esto va más hacia los psicólogos escolares. Existe también la psicología escolar, o sea, es una especialización. Ahí tendría, ¿te manda? Ahí tendrían que psicología educacional, o sea, ya es la psicología va netamente para estos puestos que serían orientador escolar.
Gracias. Bueno, ¿alguna duda o alguna pregunta? Bueno, seguimos. ¿Alguien que me pueda leer esta presentación, por favor? Dice, reclutar y ubicar personas en puestos para la organización, validar instrumentos de pruebas, crear o implementar adiestramiento y desarrollar prácticas legales justas y eficientes de reclutamiento. Bueno, funciones del psicólogo organizacional. Estas funciones son generales, que podríamos decir que son las funciones que se llevan a cabo a nivel de lo que es la administración del recursos humanos, ¿sí? Puede ser en área privada o bien puede ser en un área gubernamental, o sea, el Estado. Reclutar y ubicar personas en puestos para la organización. Validar instrumentos de prueba, lo que les decía yo, ¿verdad? Si la empresa no cuenta con el recurso suficiente como para poder adquirir sus pruebas, el psicólogo industrial organizacional está en la capacidad de poder hacer el levantamiento de la prueba, ¿sí? De acuerdo a la filosofía organizacional o de acuerdo a las necesidades propias y características de la empresa. Puede realizar el instrumento, validar las pruebas y poder obtener datos relevantes con esas pruebas que el psicólogo pueda hacer. Crear o implementar programas de adiestramiento. Esos programas de adiestramiento son los programas de capacitación. De igual manera, para poder crear o implementar programas de capacitación, primero nosotros hacemos un procedimiento que se llama diagnóstico de necesidades de capacitación. Ese diagnóstico se hace con un instrumento. Al obtener los resultados, ya podemos iniciar nosotros a hacer la planificación de la capacitación en la empresa. Cuando ustedes han recibido, por ejemplo, si trabajan capacitación, no crean que porque tal vez hoy no tenía nada que hacer el de recursos humanos y dijo, ay, mañana voy a dar una capacitación de servicio al cliente, por ejemplo, o mañana les voy a dar una capacitación de relaciones interpersonales porque tengo que ver qué hago. No, uno antes de eso tuvo que haber hecho un estudio. Este diagnóstico de necesidades de capacitación puede ser uno, porque un jefe mira tal vez que su departamento no está dando los resultados, puede ser a petición de un jefe inmediato superior, puede ser porque pasamos pruebas, puede ser porque tenemos entrevista con los empleados, o sea, hay diferentes métodos para poder realizar este diagnóstico de necesidades de capacitación. Dice, desarrollar prácticas legales justas y eficientes de reclutamiento. ¿A qué creen ustedes que se refiere eso? Desarrollar prácticas legales justas y eficientes de reclutamiento. Las pruebas psicométricas. Pruebas psicométricas, ¿qué otra cosa? Entrevista psicológica. Entrevista psicológica, eso es parte del proceso que lleva el realizar el proceso de reclutamiento y selección. Si nosotros decidimos desarrollar prácticas legales, recuérdense ustedes que hoy por hoy se habla mucho de lo que es la inclusión, de lo que es el hecho de poder hacer un proceso de reclutamiento. Prácticas legales, nosotros sabemos que desde el momento que nosotros contratamos a un colaborador, nosotros vamos a darle al colaborador lo que por ley le corresponde, ¿sí? ¿Qué podríamos decir nosotros que le corresponde por ley al empleado que va a empezar a trabajar en una empresa? Licenciada, Prestaciones. o es a través de un contrato, tal vez a través de un contrato laboral que especifique las prestaciones de ley que debe tener tiene derecho el empleado, ¿verdad? Donde presenten las obligaciones de la empresa ante el empleado y las obligaciones del empleado ante la empresa, ¿verdad? Ajá, muy bien. Y ahí se plasman en lo que son los beneficios, ¿verdad? Las prestaciones laborales a las que tienen derecho los empleados. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Un salario mínimo. Tienen que tener, por ejemplo, un salario mínimo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué sería para ustedes? Por ejemplo, ustedes van a ir a solicitar un trabajo. ¿Qué sería para ustedes una práctica justa al momento de que ustedes llegan a solicitar un trabajo? ¿Será que porque... Ajá. ¿No será el firmar el contrato y todo eso? Cuando
nos dicen qué es lo que nos van a ofrecer y cosas así, ¿no? Eso podríamos decir que es parte de las prácticas legales, o sea, prácticas injustas. Pero, por ejemplo, un reclutamiento justo. Bueno, no porque llegó, pongámosle que fui yo a la entrevista, yo ya estoy en mis 50 años y llegó Melanie que tiene 20, 25 años, por ejemplo. O bueno, no digamos que tengo los 50, pero póngale que somos de la misma edad, pero a Melanie la miran bien bonita, el cuerpo bien bonito, y yo nada que ver, ¿verdad? Y por eso yo tal vez tengo más capacidad a la otra persona, pero se lo voy a dar a Melanie porque me gustó más. ¿Será que eso es una práctica justa? No lo es. No. Entonces, cuando nosotros también hablamos de tener prácticas justas, legales, que la empresa le dé al empleado lo que le corresponde. Tener un sueldo, que si usted le dice al empleado que le va a pagar 15, el 15 le debe de pagar. Si usted le dice que el pago es a fin de mes cada 30, usted sabe que el 30 se debe de hacer efectivo el pago al colaborador. Si usted establece quincenas, usted tiene que velar porque en esa quincena se le pague al colaborador. Yo no le voy a decir al colaborador se le paga 15 y estamos el 20 depositándole, porque eso no sería justo, ¿sí? Que yo no tenga preferencias al momento de hacer el proceso de reclutamiento y selección, que yo no tenga prejuicios al momento de hacer un proceso de reclutamiento y selección. Resulta que a veces tal vez somos muy escépticos a las situaciones de hoy en día, que está como que más liberal el hecho de movimientos más libres, por ejemplo, que está la comunidad, ¿cómo es? LGTB, algo así es, creo yo, ¿verdad? Pero póngale que tal vez mi religión es un poco, como les dijera, un poco así muy estricta en cuanto a estas cosas de género, ¿verdad? Pero yo soy un reclutador, yo no puedo poner los principios o valores que yo tengo, y por eso yo no le voy a dar oportunidad a una persona que piense diferente a mí, ¿sí? Entonces a eso también nos referimos con desarrollar prácticas legales, justas y eficientes de reclutamiento, ¿sí? ¿Dudas o preguntas con esto? Disculpe una pregunta. Ajá, diga. Me surgía la duda o cómo se puede evaluar o ver esa situación de que a veces uno por su recién graduado no le dan como el empleo o la oportunidad porque no tiene experiencia. Y las personas que son mayores de 50 años, pues ya en algunas ocasiones ya no se le da la oportunidad, pues porque están muy grandes. Entonces, ¿cómo se evalúa esa situación? ¿O qué aspectos? Sí. Miren, realmente a veces es pues un poco triste la situación aquí en Guatemala, ¿verdad? En Guatemala, mientras más grande es usted, menos posibilidad tiene de poder trabajar, mientras que en países europeos, mientras más grande es usted, mayor ventaja competitiva tiene porque usted tiene mayor experiencia, ¿verdad? En cuanto a ley, pues no existe una ley que diga que nos tienen que dar el trabajo aunque seamos grandes o no. Eso más que todo va ya a políticas internas de la organización. Por ejemplo, si un perfil del puesto dice que usted tiene que tener 2 años de experiencia, pues definitivamente una persona que es recién graduada no va a poder tener la oportunidad de trabajar porque no cumple con el requisito de experiencia, ¿verdad? Ahí tendríamos nosotros que ir a ver desde el momento que sale el anuncio, por ejemplo, centrarnos más en cuáles son los requisitos que pide la empresa. Porque recuérdense que en la primera clase hablábamos, ¿verdad?, de lo que eran los perfiles y descriptores de puestos, que hablamos a grosso modo, que ahí está descrito qué es el puesto en sí, cuáles son las funciones, cuáles son los requisitos que vamos a buscar en una persona. Entonces ahí sería, por ejemplo, estudiar bien cuál es el descriptor y perfil del puesto para poder sacar nuestro anuncio. Y tal vez sí con alguna notita, ¿verdad?, de que no se aceptarán aquellos CVs pues que no cumplan con los requisitos. O recuérdense que les comentaba yo que a veces, tal vez esta gente no tiene el perfil para el puesto al que va, pero sí nos puede hacer match en otro puesto que podamos tener por ahí vacante. Entonces, cuando nosotros hacemos ese proceso de reclutamiento y selección, les decía yo que nosotros podemos dividir los que sí cumplen 100% con el perfil, los que cumplen más o menos en un 80%, y los que definitivamente tenemos que descartar porque no cumplen con el perfil del puesto.
Pero eso más que todo va también a políticas de la empresa, ¿va? Hay empresas que no ponen un límite de edad para que usted ingrese, otras que sí lo tienen, ¿verdad? Pero ya depende más que todo del candidato. No sé si respondía ya a su pregunta. Sí. Bueno, entonces seguimos con las funciones del psicólogo. ¿Alguien que me pueda leer esta? Funciones del psicólogo organizacional. Crea programas para la identificación temprana de potencial gerencial. Analiza la estructura organizacional. Orientar a los empleados para mejorar relaciones laborales y desarrollo profesional. Y rediseñar puestos de trabajo a través de los análisis de puestos. Bueno, gracias. Dice, crea programas para la identificación temprana de potencial gerencial. Uno de los trabajos del psicólogo industrial organizacional es poder detectar las competencias que pueda tener los empleados y ese potencial para poder el día de mañana ubicarlos en puestos gerenciales. A esto nosotros le llamamos planes de carrera gerencial. ¿Qué significa esto? Que nosotros desarrollamos programas con personas que tienen potencial, que son buenos trabajadores, que cumplen, que tienen iniciativa, pero más que la iniciativa y eso, tienen las capacidades para poder ocupar puestos de gerencia en un futuro. Un plan de carrera, por ejemplo, un plan de carrera gerencial es un plan que se lleva a largo plazo. Hablemos que estamos hablando de que la persona va a desarrollar toda su experiencia laboral, posiblemente dentro de la organización, porque es una persona que se va a identificar, lo vamos a proponer para el programa y va a ir escalando con el tiempo dentro de la organización y puede hacer que esa persona llegue a ser un gerente general en alguna área de la organización. ¿Sí? A eso nos referimos, crear programas para identificación temprana de potencial gerencial. Hacemos planes de carrera dentro de la organización. ¿Por qué va a ser importante analizar la estructura organizacional? ¿Por qué creen ustedes que también se ve la estructura organizacional en la empresa? ¿Saben qué es una estructura organizacional? Sí, un tipo de jerarquía entre la empresa, ¿no? Así es, podemos decir que ese tipo de jerarquía son los puestos que están dentro de la empresa. Cuando ustedes están en la empresa donde trabajan, ustedes miran que la empresa tiene un organigrama, ¿sí? Y en el organigrama, ajá. Podría estar dividido como la alta gerencia, comprendido por los gerentes financieros, el gerente de informática y los diferentes gerentes que pueden estar constituyendo la empresa, y debajo de eso es como que directores y luego directores jefes y luego pues ya los puestos ya que van como son como operativos. Ajá, muy bien, gracias Ligia. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de una estructura organizacional, nos estamos refiriendo a cómo está compuesta la empresa en cuanto a la jerarquía de puestos que hay dentro de la empresa. ¿Qué puestos componen la empresa para que la empresa funcione? Generalmente trabajamos bajo un esquema de un organigrama general y organigramas por departamento, para que cada quien sepa. Por ejemplo, el departamento de ventas puede estar compuesto por el gerente de ventas, subgerente de ventas, jefe de ventas, vendedores, ¿sí? Puede ser que sea vendedor en mostrador o vendedor de ruta, e incluso puede ser que hasta algún piloto entre ahí como parte de la estructura del departamento de ventas. Y cada departamento de la empresa o cada área de la empresa tiene su propia estructura organizacional y tenemos pues una estructura general. ¿Para qué nos sirve a nosotros como psicólogos industriales el poder conocer esta estructura? Porque sabiendo nosotros esta estructura, nosotros podemos identificar qué puestos están vacantes dentro de la organización, cuántas plazas vacantes hay, y podemos entonces planificar cuántas contrataciones vamos a hacer tal vez en un semestre,
si vamos a hacer movimientos, si se van a hacer movimientos dentro de la organización, si se van a ascender, se van a cambiar de oficinas. O sea, para eso nos sirve a nosotros analizar la estructura organizacional, para poder establecer qué cambios se pueden hacer dentro de la empresa. Dice, orientar a los empleados para mejorar relaciones laborales. Aquí nosotros establecemos estudios de clima laboral y con eso podemos proponer programas de capacitación que mejoren las relaciones interpersonales. Rediseñar puestos de trabajo a través de los análisis de puestos. Cuando nosotros muchas veces miramos que en las empresas, por ejemplo, hay personas que están posiblemente en un puesto que no les corresponde. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido un trabajo que a veces por la situación, pues uno dice, yo agarro este trabajo, ¿verdad? Pero a veces o el trabajo está muy sobrevalorado para lo que nosotros, el conocimiento o las habilidades que tenemos, o a veces está muy devaluado el trabajo. ¿Qué significa esto? Que nosotros contamos con competencias para otro puesto de trabajo y estamos en un trabajo que nos da menos de lo que nosotros, del potencial que nosotros podamos tener para trabajar. Entonces, rediseñar los puestos de trabajo nos sirven para poder ubicar también a las personas en el puesto adecuado. Que la persona que está en ese puesto de trabajo cuente con esas habilidades, esas competencias necesarias para ocupar ese puesto de trabajo, ¿verdad? Que los puestos de trabajo, por ejemplo, se apeguen las funciones al objetivo del puesto de trabajo también. A eso nos referimos con diseñar los puestos. ¿Alguien que lea esto? Dice, ¿cómo contribuye el psicólogo en las organizaciones? Mejorando el desempeño y bienestar de los empleados, investigando e identificando cómo el comportamiento y las actitudes pueden mejorar la productividad y el ambiente organizacional, diseñando programas de adiestramientos, nuevas prácticas de reclutamiento y sistemas de retroalimentación. Muchas gracias, Jennifer. Rebeca, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias, Jennifer. Esto, pues ustedes ven cómo contribuye el psicólogo industrial organizacional en las organizaciones, mejorando el desempeño y bienestar de los empleados, investigando e identificando cómo el comportamiento y las actitudes pueden mejorar la productividad y el ambiente organizacional. Nosotros sabemos que todo lo que nos rodea puede afectar nuestra productividad en la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, si usted se levantó hoy y tuvo un mal día desde el momento que se levantó porque el carro tal vez no le arrancó o porque le agarró el sueño y usted ya va tarde y va que quiere que el bus vaya volando y definitivamente no se puede, llegó tarde, todo eso que le pasó antes de llegar al trabajo puede influir en usted de una manera negativa. Si usted empieza el día así y se siente muy mal, y por ejemplo está en servicio al cliente y llega un cliente difícil, imagínense cómo podría pasar el día a esta persona, ¿verdad? Entonces todo lo que está alrededor puede afectar la productividad y el ambiente organizacional. Entonces tenemos que identificar, posiblemente a veces hay una o dos personas que son las personas que están molestas y esto viene a contagiar al resto del personal. Entonces nosotros tenemos que identificar qué es lo que está molestando muchas veces a los empleados y por qué los empleados no rinden bien dentro de la organización. ¿Dudas o preguntas? ¿Están por ahí, no? No hay dudas, licenciada, todo claro. Ah, bueno. ¿Alguien que me pueda leer esta? Roles del psicólogo organizacional. Participa en cultura organizacional, clima laboral, motivación, liderazgo, toma de decisiones, comunicación y productividad. Bueno, participa en esto porque algo que es bien importante es que el Departamento de Recursos Humanos dentro de una organización no es el que decide lo que se va a hacer. Generalmente desarrollamos una función de staff dentro de la organización. Nosotros, por ejemplo, hacemos los estudios, proponemos, pero no podemos llevar a cabo ningún programa
ninguna investigación si la gerencia general no nos da el ok para poder llevar a cabo estos trabajos. Cultura organizacional. ¿Qué es cultura para ustedes? ¿Qué es la cultura? Bueno, yo no sé si todos ustedes trabajan, pero por ejemplo, hay empresas que le celebran el cumpleaños a la persona. Eso es parte de la cultura organizacional, ¿sí? Colaborador más valioso. Sí, el colaborador más valioso es parte de la cultura organizacional y es parte de un incentivo laboral, ¿sí? Por ejemplo, hay empresas, como les decía yo, a veces tan mínimo el celebrar el cumpleaños es parte de la cultura. El vestir un uniforme es parte de la cultura. El tener ciertos rituales, por ejemplo, cuando alguien, el empleado del mes es parte de la cultura, pero también es parte de incentivo laboral, ¿sí? Entonces, todos los ritos, todas las tradiciones que tenemos dentro de la organización es lo que hace parte de la cultura organizacional. Esta cultura muchas veces se define por los fundadores de la organización. Son ellos los que establecen la cultura organizacional dentro de la empresa. Generalmente, cuando hablamos nosotros de cultura a nivel de la empresa, nosotros sabemos que hay culturas que trabajan de manera individualista y culturas que trabajan de manera colectivista. Si yo les hablo de una cultura organizacional individualista, ¿de qué creen que estamos hablando? Por colaborador individualmente. Beneficio del equipo y beneficio de la organización. Por colaborador, individual por colaborador. Individual por colaborador, así es. O sea, cuando nosotros decimos que una empresa trabaja bajo el concepto de individualista, o sea, una cultura individualista, es porque la empresa lo que está buscando es que cada empleado logre sus objetivos de manera individual, ¿sí? Los empleados trabajan alcanzando sus propias metas. Y si trabajamos bajo una concepción de cultura colectivista, nosotros estamos hablando de que vamos a crear equipos de trabajo dentro de la organización y que esas metas y esos objetivos van a ser alcanzados de manera grupal, ¿sí? ¿Estamos con esto? Sí. Sí. También dice que la cultura afecta los motivos y las expectativas que tiene la persona frente al empleo. ¿Por qué creen ustedes que la cultura puede afectar los motivos y expectativas que se tienen frente al empleo? Depende de cómo se use, puede motivar o desmotivar a un empleado, a un colaborador. Así es. Muchas veces nosotros le llamamos la teoría de las expectativas. La teoría de las expectativas dice que uno, antes de entrar a un trabajo, uno tiene expectativas de cómo es la empresa. Por ejemplo, si ustedes se meten a la página de Tigo, yo no sé si hay alguien de ustedes que trabaje en Tigo, pero a veces, por ejemplo, uno se mete a las páginas y uno ve que en Tigo son unas cosas preciosas, tienen lugares de descanso, de relax para los colaboradores, y entonces uno, la gran, yo quisiera entrar a trabajar ahí, ¿verdad? Están catalogadas como buenos lugares para trabajar, pero a veces la realidad es, ¿sí? Digan. Perdón, yo sí trabajé en Tigo, por si. Ajá. Yo sí le puedo decir cómo es trabajar en Tigo. Cuénteme cómo es trabajar en Tigo, perdón. Sí, Ajá. es muy bonito, como usted dice, nos ponen varias áreas de recreativas para nos tocan los descansos. Incluso han puesto salas, por ejemplo, para jugar Nintendo, para leer, para distraerse, para platicar. También ponerlo del empleado del mes o quién es el que... Diferentes, como es call center y también en tiendas, dependiendo las metas que cumplan, les van dando premios, celebran los cumpleaños. Hay un montón de cosas, la verdad, para estar motivado.
Ajá, muchas gracias, Giovanna. De igual manera, dice Loida, porque miramos las cosas como nos enseñan o como pensamos. Pues muchas veces esa podría ser también parte de la cultura, ¿verdad? Nosotros vemos cómo es que nos enseñan cómo es Tigo, por ejemplo, y nosotros queremos entrar a esa empresa. Puede ser que esa cultura nos afecte motivándonos o puede ser que no nos motive. Por ejemplo, tal vez miramos la propaganda, por decir en internet, y si cuando ya estamos ahí no es así, ¿qué pasa? No es esa cultura. Imaginémonos que Tigo lo miramos así en las redes sociales, y cuando nosotros entramos y si no hubiéramos recibido nada de eso, ¿qué pasa? ¿Será que se desmotiva? Entonces la cultura puede servir para motivar al empleado o para desmotivarlo. De igual manera, por ejemplo, si usted trabaja en una empresa que ha tenido una cultura individualista y usted pasa a una empresa donde se trabaja en equipo y los incentivos laborales son dados en equipo, por ejemplo, en el área de ventas, ¿sí? Si usted pertenece a una empresa individualista con una cultura individualista, usted va a alcanzar sus bonos de productividad de acuerdo a lo que usted haga. Usted está acostumbrado a eso, pero resulta que usted se va a otra empresa porque le van a pagar un poco más y usted ve que le tiene más cuenta irse a otra empresa, pero usted no contaba con que la empresa a la que usted va trabaja de forma colectivista. ¿Qué pasa? Para usted ya no va a ser tan atractivo el llegar a una meta, porque usted sabe que el incentivo no va a ser solo para usted, ¿sí? ¿Me entienden esa parte de la individualista y colectivista? Sí. Si alguien tiene alguna duda puede preguntar, ¿sí? Bueno. También tenemos el término de culturas domésticas. ¿Qué creen ustedes que es una cultura doméstica? Chicos, ¿qué es una cultura doméstica? Que tal vez cada persona o cada empleado tiene una diferente cultura. Ajá, muy bien. Creencia Jorge. diferente a la nuestra. Ajá, muy bien, gracias. La cultura que traemos desde casa. Ajá, muy bien. Barrer y trapear, ¿cómo así, Jorge? Jorge. Creo que no le Jorge, funciona el micrófono, Lita, él solo por el chat, pues. Ah, bueno, Jorge, si no ¿cómo? Explíqueme eso de barrer y trapear, por favor. Jorge, explíqueme. Dice, quiero decir que nos acostumbramos a barrer y a trapear en las mañanas. Ah, porque así dice su abuela. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de una cultura doméstica dentro de la organización, nosotros nos vamos a referir a aquellos pequeños grupos que se forman dentro de la organización. Estos grupos pueden ser grupos que se forman por edad, por género, por raza, por alguna discapacidad, por algún interés en particular. Por ejemplo, ustedes no me van a dejar mentir, a veces en los que hemos trabajado y a veces tenemos áreas de comedor. Ustedes van al comedor y de repente ustedes miran que en la mesa de aquel rincón están los trabajadores más antiguos, ¿sí? En esta otra mesa están los trabajadores que posiblemente les guste jugar ajedrez y se juntan a la hora del almuerzo para jugar ajedrez. En otra mesa posiblemente están aquellos que son bien molestones y entonces les encanta andar fregando y son los que todos los viernes se van a una noche de parranda, ¿sí? Eso nosotros le llamamos culturas domésticas, porque se van a hacer grupos dentro de la organización de acuerdo a la raza, al género, a la edad, a la discapacidad, posiblemente a región geográfica, a educación o a pasatiempo, ¿sí? ¿Alguna duda? Si yo les pregunto en el examen qué son culturas domésticas, ¿qué me van a contestar? Los distintos grupos que se forman dentro de la empresa donde se elabora. Sí, pero acuérdense que tenemos que enfocarnos en que puede ser por raza, por género, por edad.
¿sí? O sea, son aquellos pequeños grupos que se forman dentro de la empresa de acuerdo a estas características, ¿sí? Pregunta de examen, chicos. Entonces, con lo que hemos podido hablar ahorita de lo que es la cultura, ¿por qué va a ser importante el reconocimiento de la cultura en el área laboral? ¿Por qué creen ustedes que va a ser importante que el psicólogo industrial organizacional o en sí que el jefe de recursos humanos, no le pongamos psicólogo industrial organizacional, ¿por qué es importante que el psicólogo que esté fungiendo como jefe de recursos humanos tenga conocimiento de la cultura en el área laboral, reconozca esa cultura en el área laboral? Para saber en qué área puede desenvolverse de una mejor manera y sacar resultados positivos. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Para poder ubicar a las personas en el puesto más adecuado. Ajá, muy bien. ¿Quién más? Zully de León es su apellido, ¿verdad? Sí, licenciada. Ya la tengo aquí anotadita. ¿Alguien más? Para mantener motivados a los empleados y que así se desenvuelvan de la mejor manera. Ajá, muy bien, muchas gracias. Es muy importante para el psicólogo poder detectar la cultura en el área laboral. Ajá. Porque el rendimiento laboral, ¿verdad? Es éxito, es clave para la empresa, ¿verdad? Pienso. Ajá, muy bien, muchas gracias. Y ese rendimiento lo vamos a alcanzar si nosotros logramos identificar todo esto referente a la cultura. Dice, porque el mundo laboral reúne a personas de diversas nacionalidades. Hoy por hoy, la globalización ha permitido que muchas personas puedan laborar en una misma organización. Tenemos de diferentes razas, diferentes costumbres, diferentes países, diferentes idiomas, ¿verdad? Y todos ellos, cuando hablamos de una empresa transnacional, todos ellos tienen relación en sí, aunque sea esa relación a través de la virtualidad. Porque si no se conoce, puede resultar contraproducente las prácticas de recursos humanos. Dice la existencia de distintas tradiciones culturales en un mismo territorio, le vamos a llamar multiculturalismo. Y si no entendemos las diferencias culturales, podemos interpretar las mismas acciones de forma diferente. ¿Sí? Claro está que usted va a realizar programas el día de mañana, si usted está como jefe de recursos humanos, usted va a realizar programas donde usted tiene que conocer estas cosas para poder enfocar los programas al beneficio de la mayoría, porque no vamos a poder, por ejemplo, darle gusto a uno por uno dentro de la empresa. Imagínense cuántos programas tendríamos que hacer si trabajáramos un programa por cada persona o un programa por cada área, ¿verdad? Entonces, la idea es tratar de que todos los programas que se realicen en el área de recursos humanos satisfagan la mayoría de las necesidades de los colaboradores, ¿sí? La importancia para el psicólogo en las organizaciones, la importancia de conocer del multiculturalismo, ¿alguien que me la pueda leer? Importancia para el psicólogo en las organizaciones: desarrollar sistemas, capacitación, motivación o de recompensa que sean compatibles con las diferentes formas de ver los objetos o eventos en las diferentes culturas. Trabajadores. Muchas gracias. Ajá. ¿Continúo? Trabajadores en Estados Unidos individual, trabajadores suecos o japoneses colectivos. MAC. Economía global, contactos económicos con otros países. Reto: desarrollar sistemas de capacitación, motivación o recompensas compatibles con las formas de ver los eventos. Muchas gracias. Esto, como dice aquí al final, ¿verdad? El reto del psicólogo que esté como jefe de recursos humanos es desarrollar sistemas de capacitación, motivación o recompensas compatibles con las formas de ver los eventos. Lo que les decía yo, por ejemplo, si yo como empleado vengo acostumbrado de una cultura individualista, primero, antes de poderle dar incentivos de manera colectiva, yo tengo que fidelizar al empleado o hacer que el empleado tome esa cultura primero que tiene la organización, ¿verdad? Que el empleado haga suya la cultura de trabajo en equipo, para que yo ya pueda meterlo, por ejemplo, al sistema de que nosotros damos las recompensas
de manera colectiva dentro de la organización. ¿Sí? ¿Alguien que me lea esta, por favor? No sé si está por ahí Lisbeth del Carmen Hernández. Yo lo iba a leer, pero está bien. Hágame favor. No, Jorge, creo que no está. Teoría de la influencia cultural, teoría de algo así. Psicólogo y antropólogo holandés, desarrolló modelos para la organización e identificación de la cultura. Objetivo: ver si existían categorías universales de cultura que abarquen comunidades sociales y naciones. Muchas gracias, César. Así es. Bueno, esta teoría de Hofstede trata de ver cómo él clasificó 5 o 6 culturas dentro de las organizaciones, dentro del ámbito laboral, y él quiso establecer cómo estas diferentes culturas afectan, o tal vez no es tanto que afecten, sino que cómo se desenvuelven estas culturas dentro de las organizaciones. Entre estas dimensiones de la cultura de Hofstede tenemos lo que es igualdad versus desigualdad. ¿Qué? Se fue la luz. Ah, la gran chucha. Se fue la luz.